Muy buenos días a todos. Qué gusto estar este día de hoy con ustedes para compartir la palabra, para alabar al Señor juntos. Qué bendición, ¿no? Y algunos han salido de Charlotte este fin de semana, aprovechando el 4 de julio, a descansar, a celebrar el Día de la Independencia. Así es que si nos ven por allá, donde quiera que estén, pues que la pasen bien, descansen. Y bueno, pues la realidad es que este martes estaremos celebrando el día en que Estados Unidos se declara independiente. Y es el día en que tuvo una identidad propia, donde precisamente la libertad es uno de los máximos valores que tenemos aquí en el país. Y es una libertad que no fue gratis, una libertad donde sí hubo muchos valientes que dieron su vida para lograrla. Así es que yo creo que vayan en este fin de semana, sería bueno como tener eso presente, ¿no? Y estarle agradeciendo a Dios por permitirnos nacer o venir a vivir a un país que garantiza esta libertad de expresión para reunirnos y adorar a Dios y seguirlo libremente. Sabemos que hay otros países donde no tienen esta libertad y es algo que anhelan tener. Entonces también es una buena oportunidad para estar orando por ellos, para que Dios los proteja, porque diariamente corren grandes riesgos, ¿no? a seguir a nuestro Señor. Hoy hay también, y sobre todo la reflexión que estaba haciendo al preparar este mensaje, es que hay una libertad que todavía es mayor a esta que estamos celebrando de libre de expresión. Y es que como seguidores de Cristo podemos estar mucho más agradecidos por la libertad que tenemos de la esclavitud del pecado y de la muerte que Él logró por nosotros. Cuando Él vence a la muerte y se resucita después de haber pagado por nuestros pecados, y hoy todos aquellos que lo hemos decidido seguir y hacerlo nuestro Señor, ya no somos esclavos del pecado. Somos libres. Tenemos una identidad nueva, somos hijos de Dios Padre y somos ciudadanos y herederos del reino de Dios y estaremos con Él por siempre, libres del pecado y de la muerte, porque Jesús es nuestro gran libertador. Amén. Y en esta serie estamos recorriendo este Evangelio de Marcos. Lo que estamos haciendo es acompañarlo de cerca en esta gran misión que hizo por amor a nosotros hace 2000 años. Pero que además esta misión que hizo y donde nos liberó, nos la encomendó a nosotros antes de subir al cielo, para que nosotros sigamos llevándola a cabo bajo su mando, esperando hasta que Él regrese. Y por eso es que nos tenemos que familiarizar con ella y hacer los ajustes necesarios en nuestras vidas para alinearlos conforme a las verdades y los mandatos que Él nos va dando, sabiendo que Él va a regresar para consumar esta gran obra y que la libertad y la victoria es segura, porque Él ya venció. Así es que hemos venido recorriendo, y en este recorrido por el Evangelio, hasta ahora Jesús ha venido proclamando entre el pueblo judío de que los tiempos se han cumplido y que Él ha venido a traer el reino de Dios. Y está haciendo señales milagrosas para confirmar que efectivamente Él es el Mesías. Y mucha gente lo busca por los milagros, otros lo buscan por las enseñanzas y otros lo rechazan porque se rehúsan a a escuchar y creer. Él ha venido recorriendo con sus discípulos hasta ahora esta región que cubría las antiguas fronteras de Israel y que reconocían a Jehová como su Dios. Pero ahora vamos a ver cómo Él va a continuar enseñando a sus discípulos en una región fuera de territorio judío. Y Él quiere que ellos entiendan y que nosotros también podamos entender quién es Él, cómo es el reino de Dios, el que Él está trayendo y en qué consiste la misión a la que nos está llamando. Y para eso vamos a continuar leyendo del Evangelio de Marcos, el capítulo 7, del versículo 24 al capítulo 8, versículo 21, para ver este recorrido por tierras fuera del territorio judío. Así es que en reverencia a la palabra, te invito a que nos pongamos de pie para escuchar la palabra del Señor. Jesús partió de ahí y se fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho,
Muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que se fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo, por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Y ahí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicara que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él, le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva, y luego mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía, todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Y los discípulos objetaron, ¿dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. 7, respondieron. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos para que los repartieran a la gente. Y así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos. Dio gracias por ellos también y les dio a los discípulos que los repartieran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran unos 4,000. Y tan pronto como los despidió, Jesús se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron una señal del cielo. Él lanzó un profundo suspiro y dijo, ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven? ¿Oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12, respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Y entonces concluyó, ¿y todavía no entienden? Palabra de Dios. Podemos sentarnos. El primer lugar donde se van a hospedar en este recorrido es esta región de los puertos marítimos de Sidón y de Tiro, que se encuentra al noroeste del territorio judío hasta llegar al mar de Galilea. Y tenemos un mapa donde en el norte pueden ver ustedes cómo se dirigen hacia la región noroeste hasta llegar a esta región que es una región gentil. Esta región se llamaba Fenicia, que en griego significa tierra del púrpura.
Y esta tierra era famosa por sus tintes de este color que eran producidos a partir de mariscos. Pero lo que más resalta es precisamente que esta región era una región gentil. Y gentil en hebreo significa naciones. Y entonces usaban este término de naciones para indicar todas las naciones que no fueran judías. Todas estas naciones que no eran descendientes de Abraham, que no se identificaban con la historia de Israel, de Abraham, de Moisés y de David. No creían en Yahweh, el único Dios verdadero, y no eran parte de este pacto que Él les había ofrecido, y por lo tanto no practicaban la circuncisión como esta señal de pertenecer a este pacto, y también por lo tanto no se apegaban a la ley de Moisés, y mucho menos a todas las regulaciones que los fariseos habían impuesto al pueblo. Y eran sobre todo considerados impuros. Así es que seguramente en este territorio gentil los discípulos pensarían, bueno, ¿qué estamos haciendo hospedándonos en territorio gentil? ¿Qué sentido tiene? Aunque realmente la pregunta de ellos, y que siempre nos deberíamos de hacer, es ¿qué nos quiere enseñar con esto? Por lo pronto Jesús no quería que la gente supiera que estaban ahí, y porque se quería enfocar en sus discípulos. Pero es interrumpido por una mujer sirofenicia, una mujer que nació en esta región de Fenicia y por lo tanto era una mujer gentil. Lo interrumpe rogándole de rodillas que libere a su hijita de un demonio que la tenía poseída. Y muy probablemente ella ya había recurrido a los dioses que ella conocía y sin que estos actuaran, y ahora había escuchado sobre las grandes señales milagrosas de este maestro judío que llegaba. Ella creyó y fue a suplicarle que interviniera para liberarla y poder traer paz tanto a su hija como a ella. La respuesta aparentemente dura de Jesús fue: deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros, ¿no? De hecho, en la palabra que utiliza, y echárselo a los perritos, dice en diminutivo. Ahora, muchos estudiosos piensan que Jesús está utilizando esta comparación con perros porque era la forma despectiva en que los judíos llamaban a los gentiles. Pero si lo que Jesús está haciendo es enseñar a sus discípulos quién es Él, cómo es este reino de Dios y en qué consiste esta misión que Él está trayendo, más bien igual podríamos ver esto como una ilustración que Él está dando de una familia que está a la mesa, donde el padre está trayendo pan a sus hijos y por lo tanto Él quiere que los hijos, que ellos sean los primeros en comer de este pan, pero que eventualmente, una vez saciados, los perritos que están dentro de la casa también comerán. Y viendo esta escena, entonces tal vez la palabra que más nos debería llamar la atención no es la palabra que usó de perrito, sino más bien la palabra primero. De donde Él dice: primero estoy alimentando a los hijos de Dios, al pueblo judío. Las enseñanzas y los milagros que he hecho son para ellos, para confirmar lo que enseño. Y hay suficiente, solo deja que primero los hijos sean saciados, ¿no? Yo fui enviado primero a ellos, pero después ya vendrán los demás. Y con esa respuesta, no de que la haya negado, pero decirle que todavía no era tiempo. Ella manifiesta esta enorme fe que allá había puesto en Él y le contestó: sí, pero hasta los perritos comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Como diciendo: sí lo sé, pero por lo pronto dame unas migajas de lo que le das a tus hijos. Y estas son más que suficientes para traer paz a mí, a mi hija y a mi familia. Y Jesús, reconociendo esa gran fe que ella tenía, le respondió y liberó a la distancia a la niña del demonio que la dominaba. Y entonces en ese momento, ¿qué pasaría por la mente de los discípulos al ver y escuchar lo que había sucedido? Jesús dijo: primero los hijos, pero parece que también los gentiles va a haber algo una vez que los hijos sean saciados. Y luego libera de un demonio a la niña gentil que ni siquiera es parte del pacto. Pero a pesar de eso, la fe de esta mujer en Él y en lo que Él está haciendo hizo que liberara a su hija. Aquí hay un gran aprendizaje, porque Jesús en su reino
No importa si has perseguido dioses diferentes, como esta mujer, que pudieran ser dinero, poder, una relación, otras filosofías, otras religiones, para encontrar paz en tu vida. Porque puede ser que hayamos hecho eso, o que en este momento lo estemos haciendo. Pero si tú escuchas de corazón y crees en Jesús, y pones tu fe en Él y en su obra, Él va a escuchar, Él va a responder y va a traer esa paz como lo hizo con esta mujer. Entonces te invito a acercarte a Él con fe para hacerlo. Por otro lado, ¿notaste que esta mujer no esperó a ver que Jesús actuara en su vida para creer en Él? ¿Sí? Sino que al contrario, ella primero creyó en Jesús y ya después Jesús actuó. Así es que no le pidas a Jesús que intervenga en tu situación y que actúe para que puedas creer en Él. Es al revés. Primero cree en Él y ya verás que Él va a intervenir. La fe va por delante. Después de este evento vimos que se dirigen a la región de Decápolis, que es otra región gentil que podemos ver en el mapa, que ahora está al este del mar de Galilea y del río Jordán. En esta región es donde liberó al hombre poseído por una legión de demonios que estudiamos semanas atrás. Y en esta ocasión va a sanar a un sordo tartamudo, pero de una forma muy particular. Y digo particular porque él, si hubiera querido, con una sola palabra, lo hubiera podido haber liberado. Pero esta vez metió sus dedos en los oídos del sordo, puso saliva en su lengua y ordenó que se abrieran sus oídos, y al instante fue cuando empezó a escuchar y hablar. Ahora lo hizo así porque Él siempre quiere hablarnos en un lenguaje que podamos entender. Y lo hizo en un lenguaje que este sordo pudiera entender y supiera lo que claramente estaba por hacer. De tal forma que el hombre tuviera la certeza que Jesús fue el que intervino en su vida para sanarlo. Y con esto Jesús muestra simbólicamente que Él vino a alcanzar a este mundo que por sí mismo está imposibilitado de escucharlo, pero que Jesús tiene el poder para abrir los oídos, por imposible que eso parezca. De hecho, yo fui uno de esos sordos. A mí me presentaron el evangelio varias veces. Una vez un pastor vino a mi casa, lo invitamos a cenar, y me decía, acepta a Jesús como tu Salvador. Y yo le decía, no, yo no creo que sea necesario dar ese paso. Yo soy una buena persona, hago cosas malas, pero en general soy bueno. Eventualmente Dios pues me va a recibir. Eso era lo que yo pensaba. O sea, mi soberbia no me dejaba escuchar, hasta que actuó en mi vida para hacerme humilde a través de una situación muy difícil en la familia, donde yo ya no podía controlar el resultado. Y ahí sí, ahí en ese estado es que empecé a escuchar, a creer y a ver que Jesús es el único que puede llevarme al Padre, gracias al sacrificio que hizo y gracias a su victoria sobre la muerte. Y me llevó a recibirlo como mi Señor y Salvador y me sanó. Y ahora ya puedo escuchar y estoy habilitado para hablar, así como lo hace con todos y cada uno de nosotros que nos llama y lo hemos recibido como su Señor, como nuestro Señor y Salvador. Este es el tipo de señales que en esos tiempos Isaías había profetizado siglos atrás. Isaías 35 dice: se abrirán entonces los ojos de los ciegos, se destaparán los oídos de los sordos, saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Una profecía que la gente esperaba que se cumpliera el día en que viniera el Mesías, y que debía ayudar a los discípulos a reconocer que se estaba cumpliendo y que Jesús claramente era el Mesías. Pero como hemos leído, todavía no les quedaba claro quién era. Jesús, después de este milagro, le pide a los testigos, ¿no? que no se lo cuenten a nadie, porque recordemos, su misión es primero ir al mundo de los judíos. Pero no le hacen caso y le empiezan a contar, reflejando que ellos todavía no entienden quién les está pidiendo no contarla.
Ahora, poco después, en la misma región, vimos que se reunieron 4,000 personas para escuchar y ser alimentados por las enseñanzas de Jesús. Y llegó el punto en que pasados 3 días de esta enseñanza, la gente ya no tenía nada que comer y no los podía regresar a sus casas porque se iban a desmayar. Y Jesús se compadece de ellos al ver la situación en la que están. Y entonces pone a prueba a sus discípulos, haciéndoles ver la situación de esta gente. Él quería ver qué tanto habían asimilado, quién es Él, en qué consiste este reino, cuál es su misión. Y ante esta situación que parece imposible o que es imposible, y después de haber visto hace 2 semanas que vimos una situación casi idéntica, donde Él proveyó para alimentar a 5,000 personas hasta quedar satisfechos, después de que también pensaban que era imposible y que sobraron 12 canastas, recurrieron rápidamente con Él, con fe, pidiendo un milagro, así como lo hizo la mujer sirofenicia. No, ¿verdad? No, vuelven a fallar. Nuevamente se enfocan en sus propias capacidades y pensaron que no era posible. Todavía no les quedaba claro quién era Él y lo que Él sobre todo está dispuesto a hacer cuando estamos en misión con Él. Así que nuevamente tomó 7 panes y unos cuantos pescaditos, los multiplicó y proveyó para que pudieran alimentar a los 4,000 hasta quedar satisfechos y todavía sobrando 7 canastos. Y por segunda vez Jesús tuvo que enseñarles que al seguirlo y buscar el reino, Él está listo para proveer por las necesidades físicas de quienes lo siguen. Él lo dijo también en el Evangelio de Mateo, en capítulo 6, en el Sermón del Monte. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y tal vez la reflexión aquí es precisamente eso, o sea, si realmente creemos en eso, ¿realmente lo crees? ¿Realmente tu fe es tan grande que tú crees que todas tus necesidades básicas serán provistas cuando estás tras el reino de Dios? Y tal vez hoy estás pasando por un periodo difícil en cuanto a estas necesidades. Su palabra es clara. Busca primeramente el reino y acude a Jesús antes que a cualquiera, como Él hubiera esperado que respondieran estos discípulos. Y Él se va a encargar de proveer por ellas. Recuérdalo, es una promesa de Él. Y bueno, en este punto se embarcaron y ahora cruzaron hacia el oeste, hacia Galilea, que lo vamos a ver en el mapa, hacia una región llamada Dalmanuta, que se cree que era la región de Magdala. Y al llegar ya a este territorio judío, luego los fariseos se le acercaron para ponerlo a prueba, pidiéndole que les diera una señal. Pero eso de querer poner a prueba a Jesús no es una buena posición de corazón. Es asumir esta posición de juez para validar si lo aprobamos o no lo aprobamos. Y esa posición tan soberbia los llevó a no escuchar ni a poner atención en las señales que habían sido prometidas siglo atrás y que ya habían sido dadas. Y Jesús le contestó que ya había dado suficientes y que ya no les daría más. Así es que si hoy estás pasando por un periodo donde tu fe ha disminuido, y se entiende, hay tanta cultura y tanta información que puede ser que nuestra fe disminuya, o todavía tienes dudas si confiar en Jesús o no. Si estás pasando por esta búsqueda de fe, yo te invito a que no busques más señales externas. No busques milagros para creer, si no te va a pasar como los fariseos. Más bien, con un corazón humilde, escudriña, escucha y medita en lo que Él dice, en su palabra.
Y nosotros como pastores y los líderes espirituales encantados de sentarnos contigo a resolver estas dudas y escudriñarlas basados en la palabra. Te puedo invitar a que te integres un grupo también para que puedas hacerlo, porque escuchando su palabra es donde tú vas a poder encontrar la fe en Jesús que necesitas, solamente en su palabra. Y no te lo digo como una experiencia personal, que de hecho así es, así pasó en mí, pero quien lo dice es Dios. Y por eso te lo digo con la autoridad de la palabra. En el Evangelio de Juan capítulo 20, él dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Las señales que están escritas en el libro, Dios dice que si tú las escuchas, las ves y meditas en ellas, son suficientes para llevarte a creer en Jesucristo y para creer en su nombre y que puedas tener vida eterna. Hazlo. Ellos se volvieron a embarcar ahora hacia el otro lado, hacia el norte. Y en la barca les dijo: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y ellos pensaron que se refería a que solamente habían cargado un pan para el viaje. Y Jesús, como les reclama, les dice: ¿todavía no entienden? ¿Tienen la mente embotada o el corazón endurecidos? ¿Es que tienen ojos y no ven, y oídos pero no oyen? Y entonces los reta y les preguntan: ¿cuántas cestas de pedazos recogieron cuando alimenté a los 5,000? Y ellos responden: 12. ¿Y cuántas cestas cuando partí el pan con los 4,000? 7. Y todavía no entienden. En cuanto a la levadura, en casa cuando Ana hornea pan, que de hecho sale bien rico, ¿no?, le agrega a la masa un poco de levadura, una cucharadita, y la deja reposar. Y de repente esa masa se empieza a activar y se crece y crece y crece y se desborda del tazón en que la tiene, de la manera en que la levadura funciona y se extiende e infla. Lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos es que la levadura de los fariseos eran esas falsas enseñanzas que los infla como modelos en cómo agradar a Dios, buscando servir con todas las reglas que ellos han impuesto, sin preocuparse realmente por amar a la gente, donde las reglas impuestas es lo más importante y deben ser observadas y protegidas a toda costa, y donde ellos ni siquiera son capaces de cumplirlas en su totalidad, convirtiéndolos en unos hipócritas. Esa es la levadura de los fariseos. Y la levadura de Herodes, el rey judío de los romanos, era un falso modelo de rey. Era este modelo de rey que se infla más y más con poder, con riquezas, con corrupción, para satisfacer sus propios deseos, sin importar inclusive tener que servir a Roma en vez de servir a Dios y a su propio pueblo. Esa era la levadura de Herodes, esta corrupción que tenía, que lo inflaba. Y les dijo: no han entendido a través de todo lo que han visto y oído. El reino de Dios no tiene nada que ver con esas enseñanzas que se inflan, se extienden contaminando al pueblo. Ellos tenían que cuidarse. Dice: cuídense de ellas, que solamente corrompen. Ellos tenían que abrir sus oídos y escuchar, abrir sus ojos y ver que el reino de Dios es algo totalmente diferente a lo que ellos conocían. Cuando alimenta a los 5,000, por ejemplo, vimos que tuvo compasión porque los vio como ovejas sin pastor. La misión de él es esa: venir a reunir este rebaño de Dios para llevarlos al reino, no para obligarlos a llevar estas cargas impuestas de reglas creadas por el hombre. En el caso de los 4,000, tuvo compasión porque no tenían que comer, mostrando la importancia de la compasión por las necesidades físicas de los demás. Y sobre todo tener la confianza y certeza que acudiendo a Él va a ser quien va a proveer. Y no como los fariseos y Herodes, que solamente pensaban en ellos mismos.
La levadura de estos dos, de los fariseos y de Herodes, no es compatible en cómo opera el reino de Dios. El reino de Dios es como esta levadura divina, capaz de satisfacer a 5,000 personas y a 4,000 personas. El pan que Jesús ofrece es tan abundante para dejar satisfechos a todo aquel que se acerque a Él. Y hasta sobran canastos, no tiene límites, hay de sobra, pero solamente tenemos que acercarnos a Él para estar satisfechos. ¿Saben por qué? Porque Jesús es ese pan. Y lo dice en Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Amén. El milagro de los 5,000 en tierra judía y de los 4,000 en tierra gentil, con la levadura de este reino, el reino se extenderá primero entre estos 5,000 que son los judíos. Y una vez satisfechos, como le dijo a la mujer sirofenicia, llegará a los gentiles también. Todo lo contrario a estas otras levaduras, centrados en uno mismo, protegiendo su poder, su influencia, como fariseos y Herodes. Algunos estudiosos, inclusive en estas señales, ven que las 12 canastas que sobraron en territorio gentil, pues son las 12 tribus de Israel, porque es al primer lugar al que va a ir. Y estos sobrantes en territorio gentil, que es un número 7, el número 7 representa perfección, ya que los gentiles van a perfeccionar y complementar la obra del reino, que era otra forma para que ellos pudieran ver esto. Es un reino donde el rey es un gobernante, como vimos, lleno de compasión, dispuesto a ir a cualquier región sirviendo a la gente para reunir a su pueblo. Él lo hizo como hombre con los judíos, y lo ha hecho hasta ahora, hasta el día de hoy, a través de cada uno de nosotros al ir en esta misión. De ahora en adelante los discípulos tendrían que tener cuidado con las enseñanzas entonces de estos fariseos y Herodes para enfocarse en las de Cristo y su reino. Y yo creo que es así como que el gran resumen es que nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Cuántas enseñanzas tenemos con las que hemos crecido y que escuchamos? ¿Cuántas de esas enseñanzas tenemos que estar conscientes que tenemos que cambiar en cuanto a cómo agradar a Dios, en cuanto a cómo usar nuestro dinero, la influencia, el poder que tenemos, las relaciones que nos da? ¿Cuántas enseñanzas tenemos que ver? Pero sobre todo, ¿cuántas enseñanzas tenemos que cambiar al estar viendo y leyendo en su palabra para poderlo reconocer a Él como nuestro Señor y Salvador y entregarles nuestras vidas sin reserva alguna? Pablo lo dice en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, no se amolden a la levadura del mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, a través de las enseñanzas en la palabra. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así es que yo te invito a que abramos, a medida que seguimos avanzando en este evangelio y estudiándolo, abramos nuestros oídos, nuestros ojos para escuchar y ver con fe, recurriendo a su palabra, a sus enseñanzas, seguros de que vayamos reemplazando las enseñanzas viejas, la levadura vieja que corrompe, con la levadura de Jesús. Y así podremos comprobar en nosotros mismos y a nuestro alrededor que su voluntad es buena, que su voluntad es agradable, que su voluntad es perfecta, a medida que se va extendiendo su reino como levadura a través de nosotros hasta el día en que Él regrese a finalizar su obra. Amén.